El aplauso para Marcelo Acuistapache. Hola, Marce. ¿Qué hace, Marcelo? No, ya está pronto el piano para Martín, pero si querés tocar una, tocate una. Paso. Adelante, toma asiento. Bueno, qué historia. Sí, la verdad que son esas historias que uno tiene allí guardadas, porque hay muchos casos que no son de público conocimiento, pero que son fantásticos, ¿no? Siempre digo que soy el primero en sorprenderme. Y esto es un caso de hace 15 años. Yo después me llevó un tiempo caer quién era esta persona, que no sabía, pero el 5 de junio del 2008 me llaman al celular, un llamado extraño, y me hablaban en portugués, yo más o menos caso. Y bueno, y era una mujer que me hablaba porque habían escuchado de mi trabajo como psíquico, que había habido una recomendación de una fiscalía y que de alguna manera podía colaborar. Había desaparecido un joven de 16 años el 26 de mayo, el lunes 26 de mayo del 2008, a las 17 horas. Había sido visto por última vez por el portero de un colegio alemán que él iba. Era un joven aparentemente bastante rebelde y lo habían tenido que cambiar varias veces de colegios. Ella me dice que están desesperados y yo le decía lo que necesitaba, ¿no? Que necesitaba una foto, los datos y posible una prenda. Y por detrás escuchaba que había un hombre que hablaba en portugués, que le decía que me viniera, que como que yo fuera ya, que me pagaban los gastos, como que realmente estaba como desesperado el hombre a los gritos. Y lógicamente uno en esa situación no sabe con qué te enfrentás ni de qué se trata, ¿no? Entonces, le dije que se comunicaran conmigo de fiscalía para ver un poco más de qué se trataba. Y al otro día, a primera hora de la mañana, me llaman de Fiscalía de San Pablo, un fiscal que estaba a cargo de la investigación de la desaparición de este joven. Entendía que se podía tratar de un secuestro, pero dadas las características de la persona y hijo de quién era, que no me enteraba, me enteré después, no podía, no era de público conocimiento. Y además tenían miedo podía peligrar la vida de este joven. Seguro. Entonces le dije, que me pasaran los datos, que me pasaran la foto, era todo por mail en ese momento, y quedaron que me enviaban la prenda, y iban a venir de fiscalía a traerme la prenda en avión, que iban a salir. Y yo le dije, dame estos datos y yo con estos datos veo si obtengo información, trato de proporcionársela. Entonces me dijo que estaban extremadamente angustiada la familia, que tenía todo el equipo de Fiscalía General trabajando en eso por la importancia. No me dijo quién era el joven, sí me di cuenta que era hijo de alguien importante. Aparentemente por el apellido, un empresario alemán que trabajaba en el tema de la industria, de la energía, la industria y energía. Y me pasaron los datos y yo con esos elementos enseguida, dado la premura y realmente me generó una sorpresa todo ese llamado previo y que me llamaban de fiscalía, y me puse a trabajar con eso de referencia. Me mandó la foto, la imprimí, era una foto de un joven con el pelo corto, tenía el uniforme del colegio, y empecé a hacer una visualización con esos elementos que eran muy básicos, pero intenté hacerlo, y lo que no me generaba desprendimiento, porque a través de la foto también se puede obtener Cuando vos te genera desprendimiento es porque que está fallecido. Está muerto. Y empecé a visualizar una serie de cosas. Yo veía que había como una pantalla que destellaba y empiezo a visualizar como un televisor, Sí. Una pantalla grande. Nunca había visto una pantalla tan grande en el 2008. Y estaba jugando como al Play, porque era un juego interactivo. No era una situación de secuestro, porque la persona no estaba ni angustiada, sino que estaba como distendida y como que estaba oculta en un lugar determinado, pero como pero que bien. la estaba pasando muy bien, porque
veía que había latas y botellas de cerveza, había unas cajas de pizzas, hay un sillón, pero el sillón me llamó la atención que no era que tuviera patas, sino que era un sillón largo, cómodo, pero estaba apoyado en el piso. Y veo que el piso hay olor como a humedad, como que fuera un local industrial, las paredes descascaradas, me da la sensación de que es como un local industrial que está abandonado. Hago el dibujo y hago la visualización de las ventanas y hay algo que me llama la atención y es que afuera veo como tanques amarillos con cañerías azules y era una situación muy, muy extraña en cuanto la visualización del joven, lo veo con cabello más largo, como rubio, más crespo, y está una onda, digamos, de fiesta, disfrutando. Igual, ¿vos esto se lo comunicaste a la familia? No, o sea, yo lo que estaba tratando era de obtener información que me venía. O sea, recordemos que lo que hago es tratar de posicionarme con esos elementos y es como que empezás a tirar una tanza y te empieza a venir información. Y era increíble la cantidad de información que me venía y la cantidad de detalles. Y veo un similar a él, otro joven, también se ve que era como descendiente alemán porque también era rubio, el pelo largo, pero era como mayor, que tenía unos 19 años. Y había una relación de amistad, pero como de parentesco, como que fueran hermanos o primos hermanos, una cosa así. Y esa persona venía y estaba con él, le traía cosas y estaba con él vinculado y como que estaban en comunicación por un teléfono con él. Después otra cosa que me llamó la atención y es que te genera como una sensación diferente cuando empezás a visualizar cosas que no entendés. Y veía un hombre de unos 30 años, un afrodescendiente, porque era bien morocho y bajito, y veía que al lado de él estaba como sentado en el sofá, porque yo lo que hago es tratar de posicionarme, y era bajo, era muy bajo, era como que fuera un enano, y se movía muy rápido alrededor de él. Entonces yo trataba de posicionarme y claro, a veces tengo que tratar de hacer una interpretación racional de lo que veo, y es como una cosa de loco, porque ves a alguien bajito, oscuro, que se mueve rápido y no entendía de qué se trataba. Y a veces la importancia de cómo esas referencias que parecen a veces cosas locas o que no tienen sentido, después terminan cuajando con lo que ocurre, ¿no? Le paso la información al fiscal. Cuando le estoy pasando la información y escaneé los dibujos y lo estoy mandando por mail, él me dice de que, bueno, que me quería decir también de que habían recibido un mail de rescate de este joven donde le pedía 49.990 euros. ¿Liquidación? Me acordé como que me acuerdo del programa que se llevó el precio justo. ¿Por qué no pedí 50? Claro, qué raro. Después me enteré al tiempo que aparentemente hay los secuestros o las extorsiones, cuando superan los $50.000 o $50.000 euros, tienen una pena diferente en Brasil. O sea, digo, cosa que yo desconocía completamente, pero por las características. Digo, aparentemente, cuando me entero de eso, me dice también que el padre de este joven era un empresario muy importante de Brasil y que estaban usando la cobertura, digamos, de que no se supiera porque habían dicho que si eso salía a la prensa o la policía se enteraba, digamos que corría peligro la vida del joven. Los padres desesperados, pero dentro de toda esa desesperación había esas cosas que no coincidían, pues lógicamente, si es el hijo de un empresario supuestamente muy importante, no le van a pedir 49.990 euros, capaz que le piden 50 millones de dólares, o no sé, porque... No importa, uno, bien. Pero... Bueno, ahora, toda esa información la proporcioné. El dueño de esa empresa tiene un hermano. El hermano tenía un hijo, que eran muy amigos. Primo hermano. Y las características de la descripción que yo dije coincidía porque si bien me había mandado una foto con el pelo corto, en la actualidad el joven tenía el pelo prácticamente por el cuello, usaba el pelo largo y el primo parecían hermanos, todos los confundían como que eran hermanos. Y cuando empezaron a ver lo que yo decía,
recordaron que ellos tenían varias plantas a las afueras de San Pablo. Y hay una de las plantas donde ellos iniciaron hace 30 años, que habían empezado juntos ese negocio, donde habían desarrollado la industria inicial, pero había quedado vetusto y había unos depósitos y lo habían, digamos, cerrado. Hacía 10 años atrás, perdón, había un joven que era afrodescendiente, que había empezado a trabajar en esa planta y había tenido un accidente con un montacarga. Cuando se había ido el montacarga hacia atrás, sí, le había caído encima y había quedado lisiado. Le habían hecho una indemnización, pero aparte le habían dado la posibilidad de vivir en ese lugar. Como él estaba en silla de ruedas, no tenía familia, le habían dado ese lugar para vivir en ese lugar a cambio de que cuidara y ordenara más o menos, digo, porque era un lugar que estaba abandonado dentro de la planta nueva, donde iban todos los empleados, los ingenieros y todo, y se entraba por una calle lateral. Y bueno, y con los datos esos, a los 5 días me llama Fiscalía de que lo habían encontrado, y bueno, y se había resuelto el misterio. Resulta que aparentemente el año siguiente ellos se iban a fin de curso, hacían un viaje a Alemania, y su primo ya había ido y digamos que se había quedado corto el primo cuando había ido porque querían darse una vida, digamos, de ricos. Y bueno, y salió esa idea entre los primos de hacer un autosecuestro y pedirle dinero a su padre. Y el empleado pobre no sabía nada. El empleado era un tipo muy huraño, vivía encerrado ahí, no tenía comunicación, no tenía la más mínima idea. Los conocías de niños a ellos porque había sido de los primeros empleados que estaban allí. Y le habían dicho que estaban con una cosa que se estaban escondiendo de no sé qué. Y el tipo le dijo, bueno, quédense acá porque... Y les armó un lugar allí y ellos trajeron un camioncito con el sofá y el televisor y se adaptaron ahí. Y el tipo no tenía ni idea que lo estaban buscando por todos lados. Y el primo además, iba y venía, ¿o no? El primo iba y venía. Y el primo era el que llevaba la batuta de la búsqueda, el que estaba desesperado, el que iba a la policía, era el último que lo había visto porque era el que lo había llevado al colegio ese día, era el que estaba supuestamente más preocupado. Y bueno, y después no podían creer, ¿no? Digo, que eran entre ellos que habían coordinado para ver si le podían sacar plata al padre. Como sabían que no iba a salir no se iba a hacer público, porque supuestamente su vida corría peligro, estaban convencidos que, bueno, habían quedado en que esos euros se lo iban a alcanzar a determinado momento y no les dio tiempo para coordinar la entrega de dinero. Pero bueno, llegaron ahí. El morocho no entendía nada, pobre, lo agarraron de la silla, lo metieron dentro de un coso y lo rescataron supuestamente a que estaba en el lugar, había un televisor, estaba jugando al play. Estaba pasando la bomba. Estaba pasando bomba. Y lo curioso es que de la ventana de donde él estaba se veían todos esos tanques amarillos con cañerías azules que yo veía. Qué impresionante. Y bueno, y terminó coincidiendo. ¿Esos van presos? Ni idea. No, dependerá del porque padre. aparentemente, sí, claro. Bueno, digo, los padres le levantaron las denuncias y no sé cómo habrán arreglado, ¿no? Y lo que sí supe que el empleado pobre de la silla de ruedas no tenía nada que ver. Seguro, casi. Y que, bueno, incluso le dieron ahí después, no sé, un arreglo hicieron con él por todos los problemas que le generó. Porque lo tuvieron varios días interrogándolo y al loco no tenía la más mínima idea. Y era una coordinación. Y bueno, y después me enteré al tiempo de que aparentemente este empresario son uno de los hombres más ricos de Brasil. ¡Apa! Sí, él y su hermano que tiene esa empresa que están justamente con el tema de procesamiento de alcohol y gas, y por eso tenían toda esa infraestructura. Pero no se les había ocurrido buscar ahí y nunca pensaron, digamos, que viniera sus propios hijos. Impresionante, increíble. Pero es un caso que quedan ahí guardados y me pareció bueno traérselo. Imaginá que llamás a la Campacha y dices, mirá, tu hijo está pasando la bomba. No, bueno, pero no. No, es que me ha pasado muchas veces. A veces cuando desaparecen jóvenes y las madres desesperadas vienen, y bueno, y a veces tocas la prenda y te das cuenta que la está pasando bien. Seguro, ¿viste? Mire que Entonces, su hijo está en el club. Quédese tranquilo que va a volver, ¿no? A veces no en el club, están en otro lado, pero bueno. La están pasando bien también. Gracias, Avisen a la Marcelo, madre, por favor. che. Y el lunes nos vemos con un caso extraordinario, sí. Bueno. Así que no se lo pierdan, una joven que bajó 55 kilos por el metro.
Señores, el aplauso para Marcelo Costapache. Impresionante. No, qué tremendo. Tremendo. Llama al 0924 24